Los dichos de Milei la semana pasada generaron un montón de revuelo, ¿sí? Tal cual. Hay mucha gente que se quedó desconcertada, realmente anonadada, sin poder Descompuesta. entender de dónde viene tanto discurso de odio y tanto, no sé, tanto me descompone un poco, digamos, ponerlo en palabras. Pero alguien que sí lo va a poder poner en palabras, y para eso la llamamos y queremos escuchar su opinión, es Itatí Carrique, de la Secretaría de la Mujer. Hola Itatí, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, me imagino que después, como dijo Mati, de todo lo sucedido con Milei, quedaste también un poco aturdida, ¿no? Y es como... Sí, sorprendida no. La verdad es que no, porque uno desde el primer momento en que se postuló como candidato, ¿no?, a presidente, era una persona que tenía estas expresiones, que manifestaba este tipo de pensamientos, con lo cual no sorpresa desde ese lugar, sí preocupación, y preocupación cada vez más grande, porque los discursos de odio que se están emitiendo desde las máximas autoridades de nuestro país son muy preocupantes, porque se avanza sobre derechos adquiridos, se avanza sobre los derechos humanos, se avanza sobre la integridad de las personas. No es gratuito eso que sucede, ¿no? No es gratuito que la persona más importante que tiene nuestro país se manifieste de esa manera. Y digo, no es gratuito, quizá no tanto para nosotros, no es gratuito para las personas de la comunidad LGBTIQ+, que tienen que salir a la calle, que tienen que buscar trabajo, no es gratuito para las mujeres, para muchas de nosotras, y sobre todo para las que están en situaciones críticas, que sufren violencia por motivos de género, que no consiguen buenos laburos. Digo, no es gratuito. Y me preocupa sobre todo el hecho de que hasta acá veníamos con estas expresiones que no son inocuas, que tienen efectos, pero después de lo de Davos, lo que se vio fue además un intento, vamos a ponerlo en intento por ahora, de avanzar y de dar un paso más cuando se habla de mandar un proyecto de ley al Congreso de la Nación para quitar la figura de femicidio del Código Penal, cuando se habla de eliminar el cupo laboral trans que tiene el Estado Nacional, y ahí uno dice, bueno, ¿cómo va a seguir esto, no? Y la preocupación crece, y crece a diario. Digo, no la sorpresa, porque insisto en que lo que estamos viendo era lo que se venía a venir. Digo, si hay personas sorprendidas, no supieron leer a ese candidato. Pero la letra chica, digamos. Claro, sí, lo que se veía. Entonces, preocupación, y digo, más que nunca tenemos que estar unidos, más que nunca unidas. Unides, aunque algunos rechacen el lenguaje inclusivo, tenemos que mostrar lo que creemos, tenemos que salir a la calle. Acá estamos, las mujeres estamos acá, el colectivo LGBTIQ+ está acá, y tenemos que demostrar que no podemos retroceder en los derechos conquistados, porque es grave. Y porque además a mí me gusta mucho traer información, ¿no? Porque eso, datos. Porque lo que vemos es que se habla sin información. A mí lo que más me llamó la atención de todo el discurso de Milei es que él habla constantemente de datos, y el único dato que dijo fue hacer referencia a un caso estremecedor, por supuesto, pero al caso de la pareja yanqui que había adoptado niños. O sea, y esa fue su única referencia a datos duros dentro de un contexto donde habló de un montón de cosas. Habló de feminicidio, y no es un dato bien citado. No es un caso de una pareja que cometió ese delito atroz. No es viable hacer lo que hizo el presidente, que es extrapolarlo a todas las parejas, porque es un poco lo que él hace. Entonces, cuando vamos a los datos, ¿qué vemos? Que la mayoría de los abusos sexuales en las infancias se dan dentro del seno de la familia. Sí, que el 99% de las familias de nuestro país están constituidas por familias que son heterosexuales, o sea, se dan en contexto, y también estudios demuestran, investigaciones
investigaciones demuestran que se dan en la mayoría de los casos por varones heterosexuales que están sumamente aceptados en nuestra sociedad, normalizados y que transitan entre nosotros. Entonces, digo, los datos mandan y acá no hay un solo dato que respalde esos dichos. Cuando vemos la negación de la brecha salarial, las mujeres cobramos en este país 27% menos que los hombres, en algunos casos más. Cuando hablamos de datos, cuando desde el presidente hasta su ministro de Justicia dice que las leyes benefician a las mujeres y nos dan privilegios, hay que decirles que eso no es así, que las leyes, que justamente las mujeres y las personas del colectivo LGBTQ+, venimos careciendo de privilegios en esta sociedad, aún cuando las leyes dicen que tenemos los mismos derechos, pero en la práctica no los tenemos y por eso aparecen leyes positivas. Y un dato también que es muy importante mencionarlo y decirlo porque no se está hablando con la verdad y nosotros tenemos la obligación como funcionarios y funcionarias de hablar con la verdad. El Código Penal, que en el año 2012, al que hizo referencia y que viene haciendo referencia el ministro de Justicia, que en el año 2012 introduce la figura de femicidio, no como tal, no dice femicidio, no habla de que en un vínculo de pareja, hombre-mujer, o en un vínculo de pareja, el hombre tenga más pena si mata a su pareja mujer. Hombre y mujer tienen la misma pena. ¿Sí? ¿Se entiende esto? No es que las mujeres somos más privilegiadas y si matamos a nuestra pareja tenemos menos pena que el hombre que mata a su pareja. No es así. Lo que busca la introducción de la figura de femicidio en nuestra legislación y en el Código Penal es que entendamos que la problemática de la violencia de género se cobra vidas y que por lo tanto merece una investigación especial, un procedimiento especial y un protocolo especial. Y digo esto ¿por qué? Porque de cada 3 muertes violentas de mujeres que hay en este país, 2 son por motivos de género. Tal cual. Eso no merece una investigación especial, un trato especial, una mirada especial, no merece que haya un tratamiento de parte de la justicia diferencial hacia eso, y eso no quiere decir más privilegio. Obvio. Quiere decir buscar que las mujeres no sigan muriendo solamente por su condición de mujer. Incluso parte del colectivo LGBTQ+, si nos retrotraemos a lo que pasó hace 1 año y medio, donde 2 mujeres fueron brutalmente asesinadas por un vecino, eran mujeres lesbianas, porque no toleraba que esas mujeres tengan una inclinación sexual distinta a la de él. Eso es odio. Y no se puede promover el odio desde los lugares donde tenemos una responsabilidad enorme como el Estado. Coincidimos completamente. Perdón que me envalentonó. No, es durísimo, la verdad. Y hablando de estadística, como decís vos, tantos niños que se quedan sin mamá, o sea, es impresionante el número, las cifras son alarmantes. Una mujer aproximadamente por día que mataron el año pasado. Acá, si querés, Camilo, tengo acá los datos en el celu. Está en vertical. Tengo acá datos que un femicidio de mujeres lesbianas, travestis y trans en Argentina cada 34 horas. Así es. En el 2024 fueron 255 los femicidios. Sí, ahí tenemos los datos en pantalla. Yo me quedo puntualmente con este dato. 222 niñas y niños adolescentes se quedaron sin madres. Es fuertísimo. Perdón, sin madres y sin padres. Obvio. Porque el padre ese hombre fue preso, claro. O se suicidó. O sea, se quedaron sin los dos progenitores, exactamente. Y eso que estabas diciendo del suicidio, porque lo tengo el dato ese de los femicidas. El 14,5, ahí está el dato también. El 14,5 se suicida. Ni el 9 lo intenta. Sí, y sin hablar de que estos datos, cuando los desagregás y empezás a estudiar otras cuestiones, por ejemplo, ¿dónde se dan esos femicidios? La mayoría de esos femicidios se dan dentro de nuestros hogares. O sea, las mujeres dentro de sus propios hogares no tienen un espacio seguro. ¿Y qué pasa? Muchas veces denuncian y la justicia no hace nada. Y no hay una actuación eficaz. Entonces, todos esos datos
lo que muestran es que necesitamos tener una acción y una actitud especial y diferencial desde el Estado para resolver esta problemática, porque no es un problema, como se consideraba hasta hace unos años, de las personas individuales, no es un problema privado de las personas. ¿Por qué no? Porque cuando vemos que 2 de cada 3 mujeres que se mueren en un contexto violento, se mueren porque son mujeres y porque un hombre decidió matarlas por su condición de mujer y demás, vemos que es necesaria una mirada especial, porque cuando vemos que 200 y pico de chicos y de niños, niñas y adolescentes se quedaron sin su mamá porque un hombre decidió matarlas, o porque hay personas que por su sola condición como ser lesbianas, gays, travestis, trans, son asesinadas porque a alguien se le ocurrió que no son dignas de transitar la calle como uno que se ponen en un lugar de normalidad. Entonces ahí vemos que el problema es cultural, es social y es estructural. Entonces cuando hay un problema estructural, vos necesitas una respuesta estructural del Estado, de los 3 poderes. Necesitamos leyes, y por eso es tan importante tener leyes como Ley Micaela, que ahora también se está yendo contra la Ley Micaela para revisarla. Es importante tener legislación que nos hable de la inclusión del cupo laboral, que nos hable de cómo las mujeres vamos a incluirnos en ese mercado laboral. Es importante tener Estado, un ejecutivo presente, que tenga protocolos de actuación, que tenga una articulación coordinada. Y sobre todo es muy importante tener una justicia con perspectiva de género. Y lo digo en este contexto donde en los próximos días en nuestra provincia se va a juzgar a una mujer como Yolanda Vargas, que salió de su casa para hacer compras, para darle de comer a sus hijos, y tuvo la desgracia de que esa casilla donde dormían sus hijos se incendie, y esa mujer está por ser juzgada por algo así. Nadie se pregunta dónde estaba ese padre, si ese padre tenía responsabilidades. Un padre que decidió irse. Por un caso similar en Neuquén, a un hombre lo absolvieron. Quedó exento. Como si no tuviera problema. Claro, entonces digo, ¿por qué con las mujeres la justicia es tan virulenta? ¿Por qué se ensaña? ¿Por qué no logramos una justicia con perspectiva de género? Y traje el caso de Yolanda, mirando las deudas que como sociedad y como Estado teníamos como esa mujer, una mujer pobre que no tiene acceso al mercado laboral, que si tiene acceso al mercado laboral, tiene acceso a un mercado laboral que es súper injusto con ella, que precario. Pienso y traigo a colación, hablando de legislación en ese sentido y de un Estado presente, la posibilidad que tuvimos hace años en nuestro país de que las mujeres accediéramos a jubilaciones, que era algo inexistente. La mayoría de las mujeres, la mayoría de las mujeres en nuestro país, seguramente nuestras madres, nuestras abuelas, trabajan adentro de nuestras casas, y eso es trabajo. El trabajo más duro de todo. Exactamente, y full time, y que no tenés vacaciones, nada. Sin goce de sueldo. Y logramos ese reconocimiento. Logramos que las empleadas de casas particulares puedan tener jubilación, puedan tener aportes. O sea, la mayoría de las mujeres de este país trabajamos como empleadas de casas particulares. No eran reconocidos ese trabajo. Y logramos, gracias a legislación, un Estado presente y un Estado pensando ese tipo de legislación. Completamente. Creo que no es un buen signo ni una buena práctica el hecho de destruir todo lo que se venía construyendo en pos de decir somos gobierno nuevo, ¿sí? Claro, y queremos sacarlo donde... Creo que la política superadora realmente debería ser la que, bueno, se venía trabajando en todo esto, ¿cómo lo podemos mejorar? No agarrar, llegar al poder y decir, bueno, todo esto, chao, se destruye, ¿sí? La educación sexual integral. Estábamos hablando y viendo datos duros puntualmente de esto, y el 80% de las denuncias de abusos infantiles se dan después de la primer clase de ESI. O sea, lo importante que es. Entonces, ¿de qué estamos hablando, digamos? Estamos hablando de datos o trayendo casos aislados de cualquier lugar del mundo, digamos, que no estamos hablando de Argentina, para ejemplificar o
o dar legitimidad a... O teñir de la palabra ideología algo que no tiene que ver con ideología, porque esto tiene que ver con derechos. El término ideología de género ya está agrediendo justamente... Quiero decir que no existe, no está mal. ¿No? Por la duda digo, porque a veces el término ideología de género ya es peyorativo para con todo lo que tiene que ver con esto, digamos. Y traigo algo a colación. Nuestro país tiene compromisos internacionales. Sí. Nosotros estamos adheridos a tratados internacionales, a convenciones, y tenemos que respetarlas y tenemos que cumplirlas. Con lo cual, cuando se habla tan livianamente de el gobierno va a sacar la figura de femicidio o el gobierno va a hacer, primero marquemos que hay cuestiones que ningún gobierno puede hacer y tiene que pasar por el Congreso de la Nación. Primero y principal, un código penal no se deroga, no se cambia por voluntad de un gobierno, tiene que ir a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Con lo cual, ahí uno también dice, apela a nuestros representantes, ahora que este año es un año electoral, a quienes vamos a elegir para que nos representen en esos espacios, quienes están alineados con lo que pensamos, quienes van a defender nuestros derechos, porque estamos hablando de derechos, entonces no se modifica ligeramente, ¿no? Y además tenemos responsabilidades internacionales, tenemos que cumplir a nivel internacional. Entonces tampoco es cuestión, solamente por eso digo, cuando son opiniones nada más, uno dice, bueno, son graves, nos complican y demás, pero hay cuestiones que no se pueden hacer o vamos a tener que salir como país a explicar por qué estamos yendo contra los derechos humanos, porque esto es lisa y llanamente ir contra los derechos humanos. Tal cual. La verdad que es muy conmovedor, ¿no? Escucharlo, pero para mal. O sea, a mí sinceramente me tocó la parte más íntima mía, más teniendo hijos, creo que nos toca un montón. No importa si son de sexo femenino o masculino, ya tener un niño, sabemos lo difícil que es y como vos decís, hay un montón de niños que se quedan sin mamá. Y me pasó de tener exparejas violentas y haber salido, gracias a Dios, bien. Pero digo, ¿cuántas mujeres pasan por eso y no es escuchada por la justicia y después terminan con 20.000 denuncias, las terminan matando y dicen, ¿por qué la justicia no hizo nada? Así que ojalá que eso cambie realmente en algún momento en este país. Tienen que cambiar un montón de cosas. Y tienen que cambiar de manera articulada. Digo, no basta una justicia. ¿No? Digo, tenemos un problema como sociedad. La violencia de género es un problema que tenemos como sociedad. Así como cuando hablamos de la pobreza y decimos que tenemos un problema como sociedad porque tenemos pobres o la falta de trabajo. Bueno, este es un problema que tenemos como sociedad y no hay ninguna posibilidad que nosotros salgamos por encima de este problema o que logremos solucionarlo si cada uno y cada una de nosotras asume su parte en este problema. Y cuando digo esto, apelo a los hombres que no son nuestros enemigos, que son nuestros compañeros de sociedad, a repensarse, a preguntar cuántas prácticas todavía ejecutan y llevan adelante que son violentas, cómo tratan a las personas, digo personas, no solamente mujeres de su familia, cómo aceptan la diversidad, porque ahí tenemos mucho para hacer. Todos y todas hemos sido criados en esta sociedad, todos tenemos algún rasgo machista porque cosita. Fuimos criados, no nacimos de un repollo, no vinimos, y lo tienen todos los países del mundo, más avanzado, menos avanzado, más del primer mundo, menos del primer mundo. Entonces es un ejercicio y un deber que tenemos como sociedad, porque como bien decías, aquellos que tenemos hijas o hijos o simplemente aquellos que queremos vivir en un lugar amable, tranquilo, que nos acepte a todos en nuestras diversidades. Y cuando digo diversidades, digo religiosas, políticas, ideológicas, de género. Necesitamos una sociedad inclusiva, una sociedad donde todos podamos vivir en paz, en libertad. Qué hermoso sería, ¿no? Libertad de la de verdad, que podamos vivir ahí. Entonces, es un trabajo enorme, súper ambicioso, porque la verdad es que uno se da cuenta, tener que estar explicando cosas a esta altura, ¿por qué estamos teniendo esta discusión de vuelta? ¿Viste? Claro. Cuando decís, ya la tuvimos. Retrocedimos. Sí, claro. Y no podemos retroceder.
porque no podemos regresar, porque tenemos que cumplir, los derechos no pueden ser regresivos, tienen que ser progresivos. Entonces, no podemos tener una modificación a nuestra legislación que sea regresiva, como la que se está planteando. Así que a seguir defendiendo desde todos los lugares posibles, desde los micrófonos, desde las calles, desde los lugares que cada uno vamos ocupando circunstancialmente, los derechos que conquistamos y todos los que nos quedan por conquistar todavía. Porque la verdad es que volvimos a hablar de cosas que ya estaban, o de discusiones que ya estaban saldadas, y todavía queda muchísimo más por mejorar. No queda ninguna duda. Muchísimas gracias, Itatí, por haber venido hasta acá, por tomarte el tiempo de charlar, contarnos. Recibimos varios mensajes ahí, por ahí no todos de buen gusto, ¿viste? Pero está muy bueno que podás seguir llevando esta voz, ¿sí? Y poder seguir explicando y poder traer con esta paciencia y con estos términos tan fáciles de asimilar. ¿Sí? Hablarlo y que se entienda. Exacto, para todos. ¿Sí? Muchas gracias, Itatí. Te esperamos de nuevo. Gracias, muchas gracias.